¿A qué se refiere esto que dice acá? Se refiere a que, recuerden que el embrión, el pulmón, ¿cuándo empieza a funcionar? El momento del nacimiento, cuando se expande el pulmón, ¿cierto? Entonces, una vez que antes de ello, ¿cómo hace el intercambio gaseoso? La placenta. Entonces intercambia ¿qué cosa? El oxígeno de la sangre materna y elimina el dióxido de carbono y otros desechos a través de la placenta y pasan a la circulación materna. Vamos a ver ahorita cómo ocurre esto y vamos a ver que la sangre materna no se junta con la fetal. Van a un espacio en el que están muy cerca, pero tienen una capa de células que las limita y que las diferencia. O sea, nunca van a estar en contacto las sangres. Siempre están separadas a través de una membranita, ¿sí? A través de una pequeña capa, que va a ser la barrera hematoplacental. Entonces, también tiene funciones endocrinas, produce hormonas. Por ejemplo, ¿qué produce? Produce la hormona gonadotropina-coriónica. ¿Cuál es la hormona gonadotropina-coriónica? La HCG. ¿Ya? La HCG. ¿Y esta hormona para qué es importante? Para ver pruebas. La prueba de embarazo, justamente. Cuando tomamos una prueba de embarazo, buscamos la fracción beta de la HCG. La beta HCG, es lo que le pedimos a la paciente. Una prueba que es la beta HCG y vemos cómo tiene la cantidad en sangre. Hay una cantidad normal para cada semana de gestación hasta que alcanza un pico. El pico se alcanza en la semana 11. ¿Sí? Después de ello ya no debería aumentar, debería mantenerse constante. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que haya tumores de placenta. ¿Hay tumores de placenta? Claro que hay. La mola hidatiriforme o el coliocarcinoma, que es la versión maligna. Entonces puede haber tumores de placenta. Entonces, en ese caso, ¿cómo voy a tener a la beta HCG? ¿Qué? Elevada, muy elevada. No va a estar solamente como en la semana 11 alcanza un pico. Pero con la beta HCG alcanza ese pico mucho más rápido y sobrepasa ese pico cuando hay un tumor, cuando hay un coliocarcinoma y una mola. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre con la paciente? La paciente tiene muchas náuseas, vómitos, malestar general, por la cantidad elevada de la beta HCG. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, ya luego verán mola, verán si es completa e incompleta, qué puede ocurrir, si puede haber gestación o no con mola. No, pero básicamente, después de retirada la mola, controlamos con la beta HCG. Yo le hago un seguimiento a la beta HCG y si sigue alta, ¿qué significa? Le he sacado el coliocarcinoma o la mola. Si sigue alta, sigue allí o a regresar. ¿No? Si está bajita, ya no hay nada, todo está normal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros recuerdan que teníamos, bueno, ha habido la fecundación, se forma el blastocisto, y en el blastocisto teníamos el embrioblasto adentro y el trofoblasto afuera, ¿cierto? El embrioblasto originaba el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto originaba las tres capas embrionarias, ectodermo, mesodermo, endodermo. Y el trofoblasto, que lo habíamos visto acá afuera, que no habíamos visto nada de él hasta ahora, ¿cierto? Solo dijimos que originaba la placenta. El trofoblasto que se encuentra acá se va a diferenciar en el citotrofoblasto y en el sincitotrofoblasto. El sincito es el que se va a ir metiendo y el que va a tener en su interior vasos sanguíneos. Hasta que finalmente en el día 12, originalmente en el día 8, 9, 7, del 7 al 9 o al 10, el sincitio empieza a crecer solamente en la porción que está entrando al endometrio. Hasta que finalmente, en el día 12, entre el día 10 a 12, todo el embrión, el blastocisto, ingresa al endometrio y es rodeado por sincitotrofoblasto. Sí, aproximadamente entre el día 10 a 12, todo el embrión está rodeado por sincitotrofoblasto. Ahora, ¿qué ocurre con el endometrio? Una vez que se ha generado la implantación, el endometrio también sufre cambios, va a generar cambios y se va a convertir en la decidua. ¿Qué cosa es la decidua? La decidua es el endometrio de un útero grávido, es decir, un útero gestante. El endometrio ha cambiado de forma y se llama decidua. ¿Sí? Si yo le echo un curetaje a una paciente y encuentro decidua en el curetaje, ¿qué significa? Que la persona, la mujer, que ha estado embarazada. Básicamente vemos que ha habido gestación. Eso podemos asegurar. ¿No? Bueno, puede haber sido un aborto espontáneo, un aborto provocado, un aborto de otro tipo, bueno, lo que sea. ¿Ya? Pero ¿qué nos indica que allí ha habido gestación? ¿No? Claramente, en algún punto ha habido gestación. Ahora, ¿qué tipos de decidua tenemos?
tenemos la decidua basal, que es la que se encuentra justo donde empieza a ingresar las vellosidades, a formarse las vellosidades, la decidua basal. Por fuera del embrión, el resto de las capas están cubiertas por decidua capsular y el resto del útero está cubierto por decidua parietal. Cuando el embrión va creciendo, la decidua parietal y la decidua basal, ¿no? Empieza a crecer el embrión, empieza a crecer, hasta que se juntan, ¿no? Y cuando se juntan, se fusionan y la decidua capsular deja de existir. Solo vamos a tener decidua parietal, ¿sí? Decidua basal aquí pegadito a la placenta y el resto del útero con la decidua parietal, ¿sí? Entonces, tenemos acá la decidua capsular y la decidua parietal en verde. Cuando el embrión crece, se juntan, ¿no? Crece, se juntan. Y cuando se juntan, se fusionan en la decidua parietal, ¿sí? Entonces tengo decidua parietal y aquí la decidua basal. En eso va a quedar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con las células del endometrio? ¿Recuerdan el endometrio cómo era? Antes de la gestación, el endometrio secretor. Tienen que recordarlo. La forma de las células era irregular. Formas irregulares, perfecto. Se encontraba secreciones y el estroma, el tejido conectivo, era muy celular o poco celular. Muy celular. ¿Y el tejido conectivo era abundante o escaso? Escaso. Ya. Ahora, ¿qué ocurre durante el embarazo? Una vez que ha habido el embarazo, este tejido, este endometrio cambia. Básicamente las glándulas desaparecen, ya no nos importan, ya no las necesitamos. Y todo el tejido conectivo va a llenarse o cargarse ¿de qué? De glucógeno y lípidos. El tejido conectivo que eran puntitos, ahora van a ser células grandes y redondas con un citoplasma clarito, bien o blanquito o rosadito. ¿Por qué? Porque se han cargado de glucógeno y lípidos. Entonces vamos a ver puras células grandes y redondas en la vesícula, ¿sí? Eso se llama la reacción decidual. Entonces cuando yo veo esas células, veo que hay deciduo. Si hay deciduo, allí hubo gestación, ¿sí? Ahí ha habido gestación una vez. Ahora, las vellosidades que se empiezan a formar. La vellosidad es justamente el punto donde vamos a poder hacer el intercambio gaseoso. ¿Por qué está formada? Primero por fuera por citotrofoblasto y por dentro por citotrofoblasto. Esta es una vellosidad primaria. Cuando aparece como vellosidad secundaria, ¿qué ha ocurrido? El citotrofoblasto ha sido reemplazado en parte por tejido conectivo, ¿sí? Tengo tejido conectivo, citotrofoblasto aquí de amarillito y sin citotrofoblasto aquí de rosado. Y una vellosidad terciaria es cuando ya tiene vasos sanguíneos en el interior. Entonces tengo vasos sanguíneos, tejido conectivo, cito y sin sitio. Esa es una vellosidad terciaria. Al microscopio la vamos a ver así. Esta es una vellosidad terciaria. Vasos sanguíneos, ¿verdad? Tejido conectivo por acá. Y acá afuera tenemos cito y sin sitio. Esto lo vamos a ver ahorita con más calma. Pero esa sería una vellosidad terciaria. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que ya es una placenta que está madurando. Cuando yo tengo solamente vellosidades primarias, es muy inmadura. Cuando va creciendo van apareciendo secundarias y terciarias. ¿Por qué? Porque el embrión cada vez tiene más requerimientos, es más grande, requiere más oxígeno, más nutrientes. Entonces, en respuesta tengo más vellosidades terciarias, ¿sí? Entonces, ¿qué va ocurriendo? El morado es el sin sitio, el verde es el cito. El cito empieza a generar estas columnitas que van a ser la vellosidad primaria, ¿no? De puro sin sitio por fuera, cito por dentro. Cuando aparece el tejido conectivo, que es esta capa medio marrón, ya tenemos una vellosidad secundaria. Pasa bien. Tejido conectivo, citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Hasta que luego aparecen vasitos sanguíneos. Cuando ya aparecen vasos sanguíneos en el interior del tejido conectivo, ¿qué cosa tengo? Terciario. Entonces acá tengo mi vellosidad disirén, parece un arbolito, ¿sí? Esto que ven acá. Esto que ven acá es una vellosidad, ¿sí? Y aquí podemos identificar una vellosidad flotante y troncal. Flotante básicamente son las ramas del arbolito, troncal va a ser el tronco del arbolito, ¿sí? Vellosidad troncal y vellosidad flotante. ¿Por qué? Porque cuando yo veo al corte, esta sería una vellosidad troncal y estas serían vellosidades flotantes. Parece que estuvieran flotando. ¿Por qué? Porque cuando yo echo mi corte aquí,
Cuando yo he hecho mi corte en mi lámina, solo he cortado este pedacito y que parece que no estuviera agarrada de nada, ¿no? Por eso flotando. Y en cambio el tronco, sí lo voy a ver como una segunda mano. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, esta es la placenta. Si aquí tengo el cordón, ¿qué cosa va acá? ¿Qué cosa iría por acá? ¿Qué? Las arterias. El cordón. Si esto sigue el cordón, ¿qué tengo acá? ¿Qué? Sin miedo, me dice. El feto. Exactamente. ¿Y qué estaría acá? El útero. Exactamente. Entonces, esta es la placenta, la cara fetal, y esta es la cara materna de la placenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? En cada vellosidad que se está formando, vimos vellosidades, vieron que era como un arbolito, ¿cierto? Esta es la vellosidad terciaria. Y este espacio que vamos a ver aquí es el cotiledón. El cotiledón tiene muchas vellosidades terciarias. El cotiledón va a ser justamente la zona donde yo voy a generar el espacio para el intercambio gaseoso. Entonces, aquí yo tengo la decidua basal. ¿Qué era la decidua? Aquí de amarillo. ¿Qué era la decidua? ¿Qué era la decidua? El endometrio. El nacido es el endometrio, que ha cambiado porque hay gestación. Por la actividad hormonal ha cambiado y se ha llenado de glucógeno y lípidos. Entonces, lo que tengo aquí de amarillo es la decidua, o sea, es el endometrio. Debajo del endometrio, ¿quién viene? ¿Qué? Miometrio. Muy bien, Melissa. El miometrio. Entonces tengo aquí el miometrio. ¿Sí? Entonces estaría aquí en el útero. Bueno, va a ser más grande el miometrio. Aquí de amarillo oscuro, amarillo intenso, tengo al endometrio, que es la decidua. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerdan que en el endometrio teníamos vasitos sanguíneos, ¿verdad? Teníamos arterias espiraladas. Entonces, ¿esas arterias van a ser de quién? ¿De la madre o del embrión? De la madre. Y acá adentro tengo vasitos sanguíneos. ¿De quién son? Del embrión. Exactamente. Entonces, en este espacio de tejido, en este espacio acá tenemos a la vellosidad terciaria, vaso sanguíneo, tejido conectivo, y acá por fuera cito y sin sitio. ¿Sí? Entonces tengo aquí mi vellosidad terciaria, que tiene vasos sanguíneos de rosadito, tejido conectivo, y están tapizados por cito y sin sitio. Y en este espacio, que va a ser el espacio intervelloso, es decir, el espacio entre vellosidad y vellosidad, es donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. Aquí llega la sangre de la madre y aquí está la sangre del feto. Y justamente a través de esto que sería la barrera hematoplacentaria es que vamos a tener el paso del oxígeno de la madre y los nutrientes hacia el feto, a la circulación. Y aquí tenemos el paso de desechos, dióxido de carbono y demás desechos pasan de aquí hacia la circulación de la madre y regresan a la circulación de la madre. Lo que yo he aprovechado entra para aquí y se va a la circulación del fetito. ¿Sí? Entonces actúa básicamente como si fuera un pulmoncito, hay un intercambio. Pero los hematíes de la madre se quedan acá afuera. Los hematíes del niño se quedan acá adentro. Los hematíes nunca se intercambian. Nunca va a pasar el hematíe de la madre acá. Nunca debe pasar el hematíe del feto acá. Si por allí hay una ruptura del cotiledón, entonces si hay una ruptura pueden pasar. ¿Sí? Pueden estar en contacto las sangres. ¿Qué ocurre si entran en contacto las sangres? Una reacción inmunológica. ¿Qué? Reacciones inmunológicas. Puede haber reacciones inmunológicas, por ejemplo, de acuerdo al tipo de sangre. Los glóbulos blancos de la madre pueden destruir los glóbulos rojos del feto. Después, si la madre es VIH positivo, puede contagiar al niño, ¿no? Si hay una ruptura de membranas, una ruptura de placenta, puede ocurrir. Entonces, en esos casos, claro, hay protocolos para madres VIH, ¿no? Hay protocolos de cuándo hacer la cesárea, cuándo darle tratamiento, cuánto tiempo, hay protocolos para ello. Pero por ahora, concentrémonos en que básicamente la sangre nunca se junta. ¿Ya? Esta es la placenta que vamos a ver, ahorita les voy a mostrar. Y esta es la placenta que vamos a ver. La placenta tiene una forma discoides medio redondeadita y mide aproximadamente de 15 a 25 centímetros de diámetro. Tiene dos caras, una cara materna y una cara fetal. La cara fetal es donde tengo al fetito. La cara materna es la que se pega al útero. ¿Sí? Y como se pega al útero, ¿a qué capa se pegaba?
¿Qué era la amarilla? La decidua basal. La que está pegada a la placenta es la decidua basal. La placenta esa es la decidua basal. Y esto de acá es la decidua parietal. ¿Sí? Todo el resto esta es la decidua basal, esta es la parietal. Entonces, ahora que yo que tengo acá, esa tengo a la decidua, a la cara fetal y la cara materna. En la cara fetal claramente va a estar el cordón, ¿verdad? Claramente tiene que estar el cordón. Y en la cara basal, en la cara materna, va a estar pegada la decidua basal. Esta capa es más brillante porque está rodeada por el amnios. Esta capa es más opaca porque está rodeada por la decidua. Y el cordón normalmente, lo normal es que sea un tubito. Es un tubito que tiene 3 vasos sanguíneos, 2 arterias y una vena. ¿Sí? Es lo normal que debe tener este cordón. 2 arterias y una vena. Y mucho tejido mucoide, que es la gelatina de cuarto. Vamos a ver la placenta, ¿qué es? Vamos a darle una miradita a la placenta.